Hermanos, vamos a ir directo al libro de Amós esta noche. Queremos iniciar este estudio de este otro profeta de la Biblia, un profeta menor como se conoce. Se les llama así por los tamaños, ¿verdad?, de los libros más pequeños se llaman los profetas menores. Por eso es el tamaño. Por eso es el nombre, no es porque sean menos importantes. Hay 12 libros de los profetas menores, 12 profetas. Hermanos, 3 de ellos predicaron al reino del norte, ¿verdad? Se recuerdan que Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte fue Israel y el reino del sur fue Judá. ¿Verdad? Eso ocurrió después de Salomón, que se partió el reino. Entonces, 3 de los 12 profetas dirigieron su profecía al reino del norte. Uno de esos 3 fue precisamente el profeta que vamos a estudiar, el profeta Amós. El profeta Amós. Quiero que vea en su Biblia, se familiarice, hermanos, y que usted pueda marcar que usted traiga un marcador los miércoles y vaya marcando, vaya señalizando cómo vamos a partir el libro, cuál es el mensaje central del libro que vamos a enfocar, de tal manera que usted pueda asimilar mejor, ¿verdad?, todo lo que vamos a estar aprendiendo en este profeta, que es un tema importante, que quizás no muy frecuentemente lo vemos o lo enfocamos de esta manera como lo vamos a estar haciendo durante este estudio. Pero vea en su Biblia el libro de Amós, cuántos capítulos tiene. Es uno de los profetas más grandes, de los profetas menores, ¿verdad? ¿Tiene cuántos capítulos? 9, ¿verdad? Ya usted vio. Entonces comenzamos en el versículo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 9, versículo 15. Entonces vamos a hacer esta noche, hermanos, una introducción del libro de Amós. Vamos a ver un pequeño contexto de lo que es el libro y de su mensaje y de lo que estaba ocurriendo en el reino del norte cuando el profeta trajo su palabra, predicó, profetizó a los pueblos, a las 10 tribus del norte, y ese es el título que le vamos a dar al libro. No es un tema quizás así muy positivo, aunque el libro, como pueden ver ustedes al final en el capítulo 9, termina con una promesa desde el versículo 11 hasta el 15, es una promesa preciosa que tenemos aquí en el libro de Amós para el pueblo de Dios, y la vamos a ver al final. Esa promesa muy, muy hermosa. Pero el libro en su totalidad, hermanos, casi en la mayoría de sus partes, dijéramos, es un mensaje muy severo, dijéramos, ¿verdad? Muy directo por lo que estaba ocurriendo, como vamos a estar viendo, hermanos. Y lo que ocurría en aquellos días es casi como lo que ocurre hoy, es como una fotocopia, hermano, ¿verdad? Lo que estamos viviendo como país, como sociedad salvadoreña, como iglesia evangélica, es algo muy parecido a lo que se estaba viviendo en esos días cuando el Señor envió a este profeta a hablarle a su pueblo. Entonces, por eso ese título, ¿verdad? Una sociedad decadente, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto, hermano? Hoy día. Leamos los primeros 2 versículos del capítulo 1. Dice: las palabras de Amós. Dice que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dice, profetizó 2 años antes del terremoto. Es un terremoto famoso, dijéramos, en aquellos días. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Vamos a
hablar un poquito del escritor, digamos, del profeta Amós. Dice que era de Tecoa. Tecoa, hermanos, vamos a poner ahí el mapa, ahí está el mapa de Israel en esos días, y ustedes pueden ver ahí, Tecoa, hermanos, era una pequeña villa más o menos que estaba a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, ahí a la par del mar Negro, del mar Salado, como se le llama. Fíjense que es el único profeta que de estos profetas que dio su ocupación. Él dice, antes de declarar su profecía, que él era un pastor, dice, de Tecoa. Era un pastor, y en el capítulo 7, en el versículo 14, si busca el capítulo 7, versículo 14, dice que entonces respondió Amós y dijo a Amasías, dice, no soy profeta, ni hijo de profeta. Lo que él está diciendo es que él no había ido quizás a la escuela de profetas, no era un estudioso, no se había preparado para ser un profeta, no había estado entre profetas, ni tenía una ascendencia de profeta, pero que sin embargo, a pesar de que él no tenía todas esas calificaciones, dijéramos, Dios lo había llamado a dar este mensaje. Si no, dice que él era boyero. Boyero es un pastor más que todo de ganado, no tanto de ovejas. Boyero es un guiador de vacas, dijéramos, ¿verdad? De bueyes. Un boyero es un pastor de bueyes, uno que guía los bueyes, las vacas. Y un recogedor, dice, de higos silvestres. O sea, no era él de una descendencia sacerdotal, de una descendencia noble, pero él trabajaba en el campo recogiendo frutos, higos silvestres y cuidando animales, vacas particularmente. Entonces, Tecoa, hermanos, como pueden ver, estaba ahí al lado del mar muerto, del mar Salado, del gran mar, como se le conocía, y estaba, dijéramos, en la ruta comercial del sur hacia el norte, ¿verdad? De Judá e Israel. Esa era la ruta comercial entre los dos reinos, y como mercader, como ganadero, dijéramos, Amós, hermanos, probablemente él hizo muchos viajes, ¿verdad? Antes de ser llamado al ministerio por el Señor, hizo muchos viajes a esas ciudades del norte de Israel. Y él vio de primera mano seguramente la corrupción religiosa y social de la gente, de cómo estaba el reino, de cómo estaba la sociedad en aquellos días. Él trabajaba entre la gente, él era un comerciante. Un escritor dice acerca de Amós, ¿verdad?, que es uno de los profetas más llamativos, dice el del Antiguo Testamento. Semejante lo comparan a Amós con Elías y con Juan el Bautista por su estilo y por la forma en que aparentemente él se vestía, se presentaba, y se dice de él uno de los más llamativos, dice, en la historia del espíritu humano, dice un comentarista. Amós, hermanos, profetizó en un Israel próspero, en una época de gran prosperidad material, como vamos a estar viendo, y en una época de una gran religiosidad. Israel estaba empapado de religiosidad, pero sin embargo había una gran inmoralidad y, dijéramos, una gran complacencia en la sociedad de aquellos días. Es curioso, ¿verdad?, que entre más se empapa de religiosidad la gente, los pueblos, más se degradan muchas veces en la inmoralidad, como estamos viendo hoy día, en la autocomplacencia, en la autosatisfacción. Por eso decimos, era una sociedad muy parecida a la nuestra, a la que tenemos ahora. El nombre de Amós, hermanos, se deriva del hebreo, que significa levantar una carga. Amós quiere decir levantar una carga, y de alguna manera ese nombre
manifiesta y refleja lo que fue la vida de Amós, desde que el Señor lo cargó, dijéramos, ¿verdad? Esto es algo así, dijéramos, usando la ilustración, como cuando una mujer se embaraza, ¿verdad? Que comienza a sentir ese peso, esa carga, hasta que llega un momento en que ya no puede ni caminar antes de dar a luz. Bueno, Pablo usó ese ejemplo, ¿verdad? Él dice que sufría dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y de alguna manera, amados hermanos, esta carga, estos sentimientos son los que en alguna medida, dijéramos, tenemos todos los cristianos. Todos los verdaderos cristianos, de alguna medida, participan de esta carga, de este peso. Al ver, de conocer al Señor, de conocer la palabra de Dios y ver alrededor, ¿verdad?, a la gente en sus propios caminos, a la gente en sus propias cosas, ver a la gente religiosa, pero sin embargo no caminando en el camino del Señor. Entonces, cuando un cristiano que tiene el Espíritu Santo, tiene conciencia de Dios, conoce la palabra de Dios y tiene alguna medida de discernimiento y de entendimiento del propósito de Dios, y entonces, y al ver la sociedad, ver a su alrededor que la gente está tan, dijéramos, distraída o tan rebelde a lo que Dios dice, entonces el cristiano lleva esa carga. Claro, Pablo como apóstol, con ese llamado que Dios le había hecho, él llevaba esa carga, la sentía de una manera que él dice, es como dolores de parto, dice él. Pero cada uno de nosotros, hermanos, debemos experimentar esa carga, ¿verdad? Del Señor, al ver lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso Amós, hermanos, lo vivió, dijéramos, de una manera grande. Veamos un poquito de la fecha cuando Amós predicó, hermano. Se dice que Amós, más o menos, hermanos, su ministerio duró unos 10 años, a mediados del siglo 8 antes de Cristo, del 765 al 755 más o menos antes de Cristo. Como dice aquí el versículo 1, durante el reinado de Uzías en Judá y el reinado de Jeroboam. Jeroboam, aquí es, hermano, hubieron dos reyes en el reino del norte, dos Jeroboam. Los dos malos, muy malos los dos. De hecho, Jeroboam fue el primer rey del reino del norte, ¿verdad? Después que el reino se dividió, Jeroboam 1, este es Jeroboam 2. Pero como vamos a leer ahorita en un momento, fue un rey muy malo, hermanos, Jeroboam, rey de Israel. Entonces, más o menos fue ahí alrededor del año 760 antes de Cristo. Y dijéramos, vamos a ver ahí un diagrama, ahí está, lo sombreado es Amós, pero ustedes pueden ver ahí, hermanos, si logran más o menos ubicarse. Ahí están los tres profetas que profetizaron al reino del norte. ¿Quién profetizó antes de Amós al reino del norte? Jonás fue un profeta, ¿verdad?, que fue a Nínive, ¿se recuerdan? A Siria. Y un poquito después de Jonás fue que apareció Amós como profeta. Una cosa importante de eso, hermanos, es que si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, ya estudiamos Jonás, uno de los profetas que ya estudiamos. Jonás va y predica a Nínive, él no quería ir, ¿verdad? Toda la historia del pez y todo eso, finalmente él predica a Nínive, Nínive se arrepiente, ¿verdad? Se vuelven al Señor, se arrepienten. Y esa obra que el Señor hizo en Nínive, porque Asiria, Nínive, que era la capital de Asiria, era, dijéramos, uno de los enemigos más grandes de Israel. Por eso es que Jonás no quería ir a Nínive. Entonces, a raíz de la predicación de Jonás y, dijéramos, la conversión del arrepentimiento de la ciudad de Nínive y del efecto de eso en Asiria,
Entonces, hermanos, ellos, dijéramos, por muchos años Asiria no atacó a Israel. Dejó de ser su enemigo, dijéramos. Aunque finalmente Asiria fue el que conquistó el reino del norte y lo llevó cautivo, ¿verdad? Y prácticamente lo desapareció, el reino de Asiria. Pero Jonás, después de Jonás, predicó Amós, nuestro profeta, y después de Amós, hermanos, va a ser Oseas, ¿verdad? Usted sabe ya el tono del mensaje de Oseas. Entonces, hermanos, ya Oseas, dijéramos, la sociedad se había degradado aún más. Y por eso Dios ocupa el ejemplo de una ramera. Y dice, mi pueblo es como una ramera, dice. Ese es el mensaje en Oseas, ¿verdad? Pero ya, hermanos, antes de Oseas, Dios les mandó a Amós. Porque lo que ya se fue tan evidente después en los días de Oseas, ya en los días de Amós, la sociedad se había degradado de una manera, dijéramos, tremenda. Entonces, ese es más o menos, hermanos, el contexto, ¿verdad? El momento, la fecha en la que se da la profecía, la predicación de Amós. Entonces, en esa época, hermanos, el reino del norte, a quien va dirigida la profecía, había salido victorioso en las guerras y dijéramos había alcanzado un pináculo en su desarrollo, en su prosperidad, en su salud, en el poder, y vino después en esa época, hermanos, estaba en una época, dijéramos, de paz, no solo con Asiria, pero con todos sus enemigos. Era una época de paz, de tranquilidad. El reino del sur de la misma manera. Toda esta época, hermanos, fue una época, dijéramos, de tranquilidad, de disfrutar un confort, ¿verdad? Una tranquilidad hacia el exterior, un confort interno. Entonces, aunque él era de Judá, hermanos, él fue llamado a llevar este mensaje al reino del norte, como vimos en el capítulo 7, versículo 14, si leemos el versículo 15 también dice, mire, dice, ¿verdad? Y Jehová me tomó detrás del ganado, dice, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ya vamos a ver más adelante, Amasías, era el sumo sacerdote, se estaba oponiendo a la predicación de Amós, y Amós le dice, yo no tengo ninguna credenciales, no tengo quizás un título de profeta, no he ido a la escuela de profeta, mi familia no es una familia, dijéramos, de pastores, de sacerdotes, pero Dios me llamó, dice, detrás del ganado me llamó, así como David, ¿verdad? Dios llamó a Amós y lo envió a predicarles a ellos allá al reino del norte, aunque él venía del sur, como ya vimos. Entonces, una época de gran prosperidad material, hermanos, durante el reinado largo de Jeroboam II, quizás fue uno de los reinados más largos. Jeroboam II, hermanos, reinó en Israel 41 años, fue rey él. O sea, durante toda esa época, a pesar de haber sido un rey tan malo, hermanos, fue una época de mucha tranquilidad y obviamente eso le dio estabilidad al reino y la economía, el comercio, todas estas cosas se desarrollaron como en ninguna otra época en el reino del norte. La misericordia de Dios. Mire, vamos a leer en Segunda de Reyes, si me acompañan al segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, segundo libro de Reyes, vamos a regresar ahí, vamos a leer aquí un par de versículos, segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, dice versículo 23 y versículo 24, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar, dice Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, o sea, el reino del norte de quien estamos hablando. Y reinó, ¿cuánto dice, hermano? 41 años, dice. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo
Nabat, este fue su tatarabuelo, dice el que hizo pecar a Israel. Entonces, vemos ahí todo ese periodo, y si ustedes quieren profundizar en todo lo que estaba ocurriendo, pueden leer toda esta porción del segundo libro de Reyes. Regresemos a Amós, hermanos, y leamos el capítulo 4, versículo 1. Amós capítulo 4, versículo 1. Fíjese, mire más o menos aquí el tono de las palabras del profeta. Fue, dijéramos, un poco hasta ofensivo, pudiéramos decir. Por eso es que hubo reacciones de parte de los gobernantes. Dice, oíd esta palabra. ¿Cómo les dice, hermanos? Vacas de Basán, le dice. ¿Cómo era el lenguaje de él, verdad? Después vamos a hablar más despacio porque él les dice así, pero les dice, vacas de Basán, les dice, que estáis en el monte de Samaria. Mire, dice, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. O sea, los que estaban en posiciones de autoridad, en posiciones sociales de mayor jerarquía, dijéramos, oprimían a los pobres. Como dice un comentarista, los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres en aquellos días, como vemos hoy día en el mundo, hermano. Entonces, el libro de Amós, hermanos, aborda la búsqueda excesiva de lujo. Ellos, esa época de tranquilidad, de prosperidad, la gente se entregó a la búsqueda del lujo, de la autocomplacencia, a la opresión de los pobres que caracterizó todo este periodo. Entonces el mensaje de juicio que trajo Amós, hermanos, parecía incongruente con lo que se vivía en la época. Amós trae un mensaje de juicio, como vamos a estar viendo, es juicio tras juicio, visiones de juicio, mensajes de juicio, constantemente a través de todo el libro, y eso parecía incongruente con la prosperidad y la comodidad que se estaba viviendo en esa época. Había aparentemente una incongruencia, pero Dios le había dado una visión a Amós para que él pudiera ver la corrupción oculta debajo de todo ese exterior precioso, brillante que había, dijéramos, en la sociedad. Debajo de toda esa aparente prosperidad había profunda corrupción, había profunda degradación en medio de ellos. La nación, el reino del norte estaba, dijéramos, podrido hasta la médula, hermanos. Aparentemente todo iba bien, prosperidad, el reino próspero, había paz y había todas estas cosas, pero Dios le hizo ver a Amós cómo se habían corrompido y cómo debajo de lo superficial había pudrición. Entonces el libro es un testimonio fuerte contra aquellos que priorizan la búsqueda de la riqueza y del placer sobre la necesidad de la gente y la dignidad humana. El libro es una condena para aquellos que por buscar su bienestar y su prosperidad material no le importa pasarse llevando a la gente. El libro es una condena contra ese tipo de conducta. Entonces, hermanos, veamos también un poco, dijéramos, de este contexto teológico, espiritual, porque Amós, dijéramos, en todo lo que él trata aquí, ataca principalmente dos grandes pecados, dijéramos, en la nación. Dos grandes pecados. El primero, la ausencia de una adoración verdadera. Porque ustedes saben, como la hermana Elizabeth nos guiaba durante el devocional, ella no tiene mi bosquejo, ni hablamos antes de que ella dirigiera el devocional, pero si ustedes pusieron atención a lo que ella
dijo durante el devocional y algunas cosas con las que introdujo los primeros cantos. Ella habló de esto que estoy diciendo ahorita. Ella habló de eso, porque la verdadera adoración, hermano, no es cantar. Cuando nosotros los evangélicos pensamos en adorar, pensamos en cantar, pero adorar no es solo cantar, cantar es parte, pero adorar es más que cantar, ¿verdad? Adorar, nuestra vida debe de ser un altar de adoración, nuestra boca, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre, pero nuestras finanzas deben de adorar a Dios, nuestra justicia práctica, nuestra vida diaria, la manera en que tratamos a los demás, la manera en que manejamos nuestros asuntos, nuestras casas, nuestros negocios, todo eso es parte de nuestra vida de adoración a Dios. Y ellos, aunque eran sumamente religiosos, muy ritualistas, pero no había una búsqueda sincera de Dios, de corazón, hermano. No había una verdadera devoción, aunque eran muy religiosos, muy ritualistas, practicaban y hacían las cosas que tenían que hacer como la religión les mandaba, pero no había una búsqueda sincera de Dios. Por eso en el capítulo 5, si ustedes ven en el versículo 4, Amós les dice: así dice Jehová a la casa de Israel. Este versículo es bastante famoso. Canciones se han escrito de este versículo. Mensajes se han dado de este versículo 4 del capítulo 5, que dice: buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque ellos, lo que Dios les estaba diciendo es que fueran honestos y sinceros en su devoción a Dios, de una manera integral, de una manera completa. En el versículo 5 dice: y no busquéis, ¿a quién dice? A Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, dice, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Y eso fue lo que finalmente ocurrió, como unos 30, 40 años después. Eso fue lo que ocurrió con la nación. Literalmente el fuego consumió la nación entera, hermanos, más adelante. Pero Betel y Gilgal, hermanos, si usted mira en el capítulo 4, en el versículo 4 de Amós, para ubicarnos un poquito en el ambiente religioso de Israel, dice, 4:4, dice: id a Betel, ¿y qué dice? Prevaricado, o sea, pecad contra mí, dice el Señor. Vayan a Betel a pecar, dice. ¿Y qué era Betel, hermano? Bueno, así se llama algunas iglesias, ¿verdad? Pero Betel, hermanos, con el respeto de los hermanos que apreciamos mucho, pero no le pondría yo a una iglesia a Betel. Porque Betel era un centro de adoración falso. Cuando Israel se dividió en dos, Betel y Gilgal, esos dos lugares, fueron los dos centros de adoración de Israel, ¿verdad? Ellos, Jeroboam I, el tatarabuelo de Jeroboam, que estamos hablando, sustituyó Jerusalén y las ordenanzas que se debían de hacer en el templo en Jerusalén. Él cambió eso por una adoración falsa y llevó el centro de adoración a Betel y a Gilgal. Y en vez de tener uno, ellos dijeron: nosotros vamos a tener dos, vamos a ser mejores que los del sur. ¿Para qué? Para que a la gente le quede bien o más cerquita, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad de los evangélicos, ¿verdad? ¿A qué iglesia va usted? A la que me queda más cerca, dice. Como que esa es una razón bíblica donde yo me voy a congregar, ¿verdad? Entonces, pero esa fue una idea de Jeroboam I. Dijo: vamos a tener dos
lugares de adoración, Betel y Gilgal, en el reino del norte. Pero esos eran dos centros falsos, porque ellos sustituyeron a Jerusalén, que era el lugar que Jehová había escogido. Sión, Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, como dice el Salmo, la ciudad del norte, la hermosa, la Jerusalén, como dice, qué bonita eres, ¿verdad? Dice el Salmo y dice el canto. Entonces, hermanos, dice 4:4, dice, id a Betel y prevaricad, aumentad, dice en Gilgal, la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios, dice, y traigan sus diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza, pero ¿con qué dice? Con pan leudado. ¿Y cómo decía el Señor que debía de ser el pan, hermano? Sin levadura. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Porque así ellos, era parecido, pero no era lo que el Señor había dicho. Entonces ellos eran muy religiosos, aparentemente cumplían con todas estas cosas, pero de una manera falsa, de una manera equivocada. Entonces no había una adoración verdadera. De hecho fue a esta gente, ¿verdad?, en Samaria, que el Señor dijo que los verdaderos, la hora ha llegado de que los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y verdad, porque así quiere el Señor ser adorado. Y eso que dice Jesús lo está diciendo en Samaria, en este mismo lugar del norte. Y está de alguna manera lo que dice Jesús en sus días, está conectado a lo que estamos hablando aquí, porque ellos se apartaron de la adoración verdadera. Su adoración, su espiritualidad era falsa, como hay tanta falsa espiritualidad en medio de la iglesia evangélica en nuestro país y en nuestros países hoy día. Un montón de gente que va a las iglesias y adoran y cantan y saltan y gritan y hablan aquí y hablan allá, pero cuando salen siguen enemistados, haciendo malos negocios, peleando y una conducta totalmente incorrecta delante de los ojos de Dios. Eso no es adoración verdadera. Venir a cantar al templo e irnos a pelear a la casa. Bueno, hay otros que dicen, es que como yo no quiero ser hipócrita, ya no voy a ir a la iglesia porque seguimos peleando. No, arrepentite, deja de pelear y congregate. Esa no es una excusa para no congregarse. Amén, hermano. Así hay que decirle a la gente, porque el diablo engaña a la gente. No, venimos y nos acercamos al Señor por gracia, por su perdón, por su amor. Ese es un aspecto, dijéramos, prioritario, primordial de los dos pecados que señalamos. Y el otro, hermano, ¿verdad? Uno, la ausencia de una adoración verdadera, pero la otra parte es la ausencia, la falta de una justicia práctica, dijéramos. De lo que estábamos diciendo, que ellos no seguían la norma de justicia que el Señor les mandaba para con sus vecinos, para con su prójimo, para con el necesitado, para con el extranjero, para con la viuda, para con el huérfano, para con el pobre de su tierra. Ellos no actuaban de la manera, no mostraban la piedad en la manera en que trataban a los demás. No mostraban la piedad. Mire en el capítulo 6, versículo 12, dice, ¿correrán los caballos por las peñas? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Ararán en ellas con bueyes en los peñascos? No. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno? Dice, y el fruto de justicia en ajenjo. O sea, porque la gente, imagínense, venía donde la policía, dijéramos, donde el juez, y lo que en vez de encontrar justicia, encontraba injusticia, encontraba
lo contrario a lo que debería de encontrar. Eso es lo que estaba pasando. Los que deberían de ejercer justicia no lo hacían. Los que debían de proteger a la gente no lo hacían, como hoy día, hermano. Alguien me contaba la vez pasada, fue a poner una denuncia a la policía, y no es que toda la policía sea así, pero la persona me lo dijo a mí. No creo que se lo estaba inventando, pero fue. Y le dijo, mire, me están queriendo extorsionar, de este número me han estado llamando. Entonces le dijo el que iba a tomar márquelo, le dijo el número. Y cuando lo marcó, no sonó ahí mismo, pues. Salió corriendo, dice el hermano. Se fue de ahí mejor antes que lo colgó rapidito. Y casi que el que le estaba tomando los datos, casi que le dijo, váyase mejor. Esa es una pequeña muestra, ¿verdad? Como dice el dicho, para muestra un botón, dice. Entonces, la gente va a que le hagan justicia y sale tras apaleado, ¿cómo es que dice? Trascorneado, apaleado, así es, ¿verdad? Miren el capítulo 5, versículo 11, dice, por tanto, puesto que vejáis, dice, vejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, o sea, oprimiendo a la gente, explotando a la gente, dice, edificasteis tus grandes mansiones, mas no la habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no vas a beber del vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, dice, o sea, mordida. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres, imagínense. Esa es una pequeña muestra de todo lo que el libro trata, hermanos, de las injusticias, que era lo normal en aquella sociedad. En el reino del norte, en la nación de Israel, el pueblo de Dios estaba pasando todo esto. Entonces, por eso el libro, hermanos, ofrece una rigurosa descripción de la sociedad israelita de esa época y denuncia las injusticias sociales de que eran víctimas los judíos más pobres, la gente más pobre. Amós hace gala, dijéramos, de un fino conocimiento social y propone como una causa principal del problema, hermanos, la decadencia religiosa en que habían caído los dirigentes, para empezar, de Israel. Había caído la sociedad en un paganismo y en un materialismo atroz, dijéramos, de forma que Amós concluye que la única solución a la violación del orden social de Dios, hermanos, en esos días, era de que hubiera una profunda reflexión y un profundo arrepentimiento que los volviera a ellos a Dios. Y es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos cada uno, es lo que necesita la gente, necesita nuestra ciudad, nuestro país, ¿no es cierto, hermano? No hay otra manera de que las cosas puedan cambiar a menos de que haya un verdadero arrepentimiento de las personas. Si no, las personas siguen en su autosatisfacción, en su autocomplacencia. Entonces, veamos algunas conclusiones de todo esto, hermano. Algunas enseñanzas que podemos sacar aquí. Número uno, que Dios, hermanos, escogió a este hombre Amós para esta tarea tan difícil, dijéramos. Aunque él no había ido a una escuela de profetas, Dios usó lo que había a la mano en la vida de Amós para prepararlo para la misión, como hizo con Elías y con Juan el Bautista. Aunque él no tenía una formación así educativa, bien formal, pero hermanos, Dios lo llamó y Dios lo preparó para hacer esa misión. Y así quiere hacer el Señor con usted. No hay excusa para que usted, es que yo no sé qué.
es que yo no fui a la escuela, es que yo no aquí, es que yo soy pobrecito, es que yo soy no sé qué, es que yo hice no sé qué. No hay excusa, amén, hermano. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Dios tiene un trabajo que solo usted puede hacer. Y Dios lo ha llamado a usted y todo lo que ha pasado en su vida, Dios lo ha usado para formarlo y que usted sea la persona quien es hoy. Y Dios quiere usar todo eso. Algunos, como dicen, quizás nacieron en cuna de oro, la mayoría de nosotros quizás no. Gloria a Dios por los que nacieron en cuna de oro, hermano, pero los que no nacimos en cuna de oro, igual nos puede usar el Señor, hermano. Es lo que dijo Él, ¿verdad? Dios quiere que usemos lo que está a la mano. Imagínense, Él vivió en Tecoa. Tecoa era peor que Santana, hermano. Pero Él fue preparado ahí en Tecoa para la tarea que Dios le tenía asignada. Ahí fue formado con rigor y con disciplina. Porque ese lugar, hermanos, dicen, era un lugar seco y árido, un lugar de mucha pobreza y de peligros. Era un mundo aparte esa villa Tecoa. Era, como decir, no voy a decir ningún nombre porque alguien se puede ofender, ¿verdad? Pero es como decir que veníamos de allá, como dijo Aniceto, por allá, ¿verdad? Del último cantón, hermano. Amós venía del cantón, hermano, pero Dios lo levantó con poder, para hablar con valor la palabra de Dios a los príncipes, como vamos a estar viendo. A los príncipes les habló, como Juan el Bautista, le costó la cabeza a Juan el Bautista, pero Jesús dijo, no se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. Gloria a Dios. Aunque andaba vestido así como un poquito raro, ¿verdad? Entonces, hermanos, en la pobreza, en ese mundo aparte, Dios formó a Amós y Dios lo ha estado formando a usted, nos ha estado formando a cada uno, hermano. No podemos irnos a la tumba sin cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que continuar hasta el último suspiro de nuestra vida para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a cada uno en particular. Eso podemos aprender aquí de Amós, hermano. Todo lo que hemos vivido, lo que estamos pasando hoy mismo, Dios lo está usando para formarnos, para que podamos desempeñar la labor a la que Él nos ha llamado. Todo lo duro que hemos pasado, Dios quiere formarnos, hermanos, para la misión y que enfrentemos un mundo adverso, frío, indiferente para Dios y para las personas, un mundo apático, hermano. Entonces, otra cosa que podemos aprender aquí es que el mensaje del libro es, hermanos, es fuerte y es severo. El mensaje es fuerte y es severo. Como siempre podemos ver en las Escrituras este contraste, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 22, ¿verdad? Dice que veamos la severidad de Dios, pero que veamos también la bondad de Dios. Hermanos, Dios es bondadoso, pero Dios es también severo. Y eso es algo que vamos a aprender en este libro. Si Dios es bondadoso y es paciente para la ira, y es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero Dios es santo y es justo y es un Dios severo, hermano. Cuando Dios dice hasta aquí, hermanos, es hasta aquí. Cuando Dios dice basta ya, es que basta ya. Y este libro es un llamado también a que no caigamos, como vamos a ver, en el pensamiento de ellos en esa época era de que Dios no nos va a hacer nada a nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios. Como a veces dice la gente, ¿verdad? Los hermanos dicen, es que yo creo que soy un preferido de Dios, dicen.
Como quien dice, Dios me deja pasar o me da ciertos privilegios que no le da a otros. Esa no es una manera bíblica de pensar. Ni usted ni yo somos ningún preferido de Dios. Si usted sabe que no ha andado bien o que ha hecho cosas por las que debería de caer un rayo y no le ha caído, es la misericordia de Dios. Pero arrepiéntase y vuélvase de ese camino, porque si no le ha caído, quizás le va a caer. Lo más probable. Y Dios no quiere eso, hermano. Su paciencia es para salvación, ¿verdad? Su paciencia, como vimos el domingo, es para salvación, no es para condenarnos. Y Dios fue paciente con ellos, pero, hermanos, el fin del reino del norte fue algo trágico, difícil. Pero, hermanos, a pesar de todo eso, al final, ¿verdad? Si usted mira en el capítulo 9, hay una promesa preciosa, hermanos. Si vamos ahí al capítulo 9 de Amós, en el versículo 15, podemos terminar antes de orar leyendo el versículo 15 y ver, hermanos, la promesa hermosa que, ¿verdad? Cuando se dio el concilio allá en Jerusalén, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, Santiago, ¿verdad? Jacob citó, hermanos, este pasaje. Dice el versículo 11, 9:11, dice, en aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David, o sea, restauraré la verdadera adoración, quiere decir, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y sigue ahí, hermano, una promesa preciosa. Pero, hermanos, necesitamos aprender a venir siempre a Dios, no como el hijo mayor, ¿verdad?, de aquellos dos hermanos que se creía con un gran derecho porque él era una gran persona, un gran tipo, el hermano mayor, ¿verdad? ¿Se recuerda? No, necesitamos aprender a venir a nuestro Padre como el hijo menor, como el pródigo, que vino sabiendo que no merecía nada. Hoy oía una oración de una mujer en la radio, no sé quién era, pero estaba orando por un enfermo y dijo en la oración, dijo, Señor, dijo, no recibiremos un no de parte tuya, dijo. Y yo dije, ¿y quién es esta mujer para decirle a Dios que no va a recibir un no de parte de Dios? Esa es la manera que estaban ellos. Esta gente creían que le podían hablar a Dios así, solo porque llevaban el nombre de Israel. No, hermano, necesitamos aprender a venir a Dios siempre con una actitud de humildad, como siervos, como pródigos que hemos sido recibidos a misericordia. Así, hermano, debemos de venir siempre a Dios en todas nuestras necesidades, en nuestras luchas, en nuestras victorias y en nuestros fracasos. Debemos venir siempre al Señor como aquellos que no merecen nada, pero que el Señor nos ha dado todo en Jesús, el Hijo de Dios. Oramos, hermanos, le damos un aplauso al Señor esta noche, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.